Buenas noches, bienvenidos un episodio más a La Cuarta Pared. Hoy con un tema muy interesante que viene a ser ¿qué está pasando en Costa Rica? Hoy nos acompañan Rubén, nos acompaña Steven y nos acompaña Sofía, con los cuales voy a hablar un poco de este tema, qué está sucediendo, qué va a pasar, cómo conllevar la situación. Y quiero desearles una muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Adrián. Todo bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Un placer estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la contaminación, de la seguridad ciudadana, del desempleo en Costa Rica, del acceso a la cultura a lo largo de los años, que son cosas que se han ido perdiendo en nuestro país, y también si vamos a poder llegar a ser carbono neutral, ser uno de los primeros países en ser completamente carbono neutral. Entonces, preguntándole a Sofía que nos comente un poco cómo ve ella el índice, cómo ella ve la contaminación a nivel país, no solo en ciertos puntos, sino a nivel país, actualmente en Costa Rica. Sí, bueno, la contaminación actual en Costa Rica es muy grande. Creo que todos somos conscientes de eso. Hace mucho tiempo, en el colegio, yo tenía una profesora que me decía que cuando un extranjero venía a Costa Rica, era como, daba vergüenza que ese extranjero fuera a San José, como que fuera San José el primer lugar de turismo, por así decirlo, ya que todos somos conscientes de la gran cantidad de basura que hay en San José. Que sí, que está bien, que la municipalidad limpia, pasa barriendo, está muy activa, ¿verdad? Pero también no todo el tico tiene la cultura de, bueno, tengo una basurita y un confite, me lo guardo en la bolsa del pantalón o en el bolso, donde sea, o espero ver un basurero y lo boto ahí, sino que es que, como es una basurita chiquita, la tiro a la calle. Y esas son como algunas malas costumbres del tico en general. También en Costa Rica hay un aproximado de, por ejemplo, 15 camiones de basura plástica llegan diariamente a los mares del país, y 15 camiones llenos de basura solo plástica que lleguen a los mares del país significa como un 440 de toneladas de plástico, lo que obviamente también pone en riesgo la biodiversidad marítima, porque si uno se pone a pensar, también eso afecta un poco en el empleo de, por ejemplo, en la provincia de Punta Arenas, de Limón, de Guanacaste, que se dedican a la pesca. Porque si contaminan el mar, ¿qué van a pescar? ¿Verdad? Van a pescar, en vez de peces, van a pescar botellas de plástico, porque ya la biodiversidad marítima, va a estar extinta. Se calcula que un 52% de las tortugas marinas han ingerido algún tipo de plástico. Es lo típico que hace ahí cuando le dicen con pajilla o sin pajilla, que eso se implementó no hace mucho. Entonces uno a veces hasta como que lo ve extraño, es como que generalmente sí o sí me dan la pajilla, pero ahora que me pregunten es un poco extraño, y uno siempre le dicen, acuérdese de la tortuguita, pobrecita. Porque desgraciadamente es como que el animal que más se afecta en general. Sí, se ve afectado. Igual porque como las también ballenas. Sí, porque también, digamos, la tortuga no solo se permanece en el agua, ¿verdad? Sino que permanece también en la parte terrestre, ¿verdad? Entonces, exacto. De hecho, como por ejemplo, eso que decía Sofía, en McDonald's, un día de estos que yo fui a comer, ya casi que no están utilizando lo de la pajilla, más bien están tratando de utilizar la modalidad de las tapas como las del café. Ajá. Digamos que ya traen un huequito, entonces se pone la tapa, ya no ocupas tener el doble de exceso, digamos como ese exceso de plástico, ¿verdad? Ajá. Que es la tapa más la pajilla, sino que ya la tapa viene adherida
con una abertura para vos poder tomar fresco, y como la tapa queda bien sellada en el vaso, entonces no tenés problema de que se te riegue ni nada, además de que evita el hecho de que se salga por otro lado, ¿verdad? Entonces son como esas modalidades, o que tiempo atrás han ido como buscando maneras de volver, digamos, las pajillas, ya sea que la gente se acostumbre a andar pajillas de metal que se puedan lavar, ¿verdad? O de acero inoxidable, y también pajillas biodegradables, ¿verdad? Ese es otro punto muy importante. Exacto. También hay que ver las grandes cadenas de supermercados que ya el uso de bolsas de plástico ya no existe, o sea, muy pocas, man, o sea, son así como contadas con las manos. Pride, por ejemplo, es una que ya no te da bolsas, o sea, si vos no llevas algún tipo de método para poder transportar tus cosas, se lo tendrá que acomodar ahí en el carro como pueda, en el taxi. Sí, man, o sea, es más, se los lleva como pueden las manos. Es correcto. O sea, Walmart, man, ya Walmart, como dice uno. si vos vas a Walmart, no llevas una bolsa de esas de que venden, ¿sabes? Para reutilizables, man. Una bolsa reutilizable. Te tocó llevar toda igual. Todavía se da el hecho de que sí te dan, por ejemplo, en igual Walmart, recordemos que hace ya varios años, sí, como hace unos 10, lo que fue la cuestión de Supermercados Unidos, ¿verdad? Llegó a formar Walmart como el mayor accionista y pasó a tener como el poderío de, entonces es como la cadena Walmart, ¿verdad? Que se conoció como Hipermás, el Más por Menos, Palí, Maxi Palí, ¿verdad? Entonces, lo que es en sí esa cadena, ¿verdad? De supermercados, dependiendo de lo que vos vas a llevar, te dan bolsa, pero por lo general se trató de implementar la cultura a las personas de que llevaran bolsas reutilizables. Dime, es que, o sea, ya más bien se ha implementado casi que en todos lados. O sea, yo una vez de estos fui aquí a la Músima a hacer unas compras y tuve que llevarme las varas en la mano, literal, porque yo no sabía que habían quitado las bolsas y yo, ¿qué pasa aquí? Sí, esa es otra que a uno todavía le cuesta acostumbrarse porque no, como les digo, el tico no fue acostumbrado a ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que también esta otra profesora, que era de estudios sociales, ella decía, no, es que cuando yo viajo con mi familia, no sé, qué sé yo, Francia o algo así, y en los centros comerciales uno come ahí, ¿verdad? Y ahí no hay conserje que usted comió, dejó la bandeja ahí y ya vino el que limpia y la fue a botar y la limpió. No, usted tiene que ir con su bandeja después de que terminó de comer y botarlo en el basurero y dejar ahí la bandejita, y después usted va y se lava las manos, porque ahí el conserje es solo para limpiar el piso, por así decirlo, pero no va a andar, y las mesas, obvio, pero no va a andar recogiendo su basura, y es una costumbre que ya ellos tienen, porque por ejemplo, uno como tico hay a un mall en Francia y uno dejó lavar ahí, más bien a uno lo ven como bicho raro, como, y este malamansado, ¿verdad? Este cochino. Y es que son cosas que ya son muy arraigadas a cada persona. Exacto, ya es por la cultura que uno tiene, porque también uno tiene que aprender, como por ejemplo Adrián, que fue a comprar ahí a la música cosas, y él no está acostumbrado a llevar una bolsita para sus cosas, y le tocó llevarse las varas en la mano, porque a mí también me pasó un montón de veces, y para peor es casi que comprando el diario en Walmart, y tuve que llamar a mi mamá y decirle, mami, ahí se me olvidó la bolsa, puede venir, por favor, ayuda, help me, y yo con el carro ahí, ¿verdad?, lleno de chunches, y porque yo no llevé bolsas, y no es como en Palí, que uno dice, agarro una caja de estas y lo echo y me lo llevo en una caja, ¿no? En Walmart te quedas ahí esperando a ver qué haces, o lo metes en el carro si tenés, o a ver qué hace, ¿verdad? Es correcto. Bueno, y la gente es que, por ejemplo, en Walmart o Maxi Palí, por ejemplo, no tienen esa costumbre de llegar y decir, por ejemplo, de llegar y hablar con el jefe de cajas y decirle, de casualidad no tiene una cajita que me regale para poder meter estas cosas, porque ellos sí tienen cajas y te pueden ofrecer cajas para que vos puedas hacer eso. Lo que pasa es que en Palí ya es como cultura, a eso es lo que llegamos.
ya es parte de su cultura en sí, como una parte de Walmart que tiene su metodología. Entonces ya ellos saben que la gente por lo general ya sea o les venden las bolsas, ¿verdad? O les tienen cajas por lo mismo, para que la gente llegue y se lo lleve en esa forma. Pero en Walmart por lo general, aunque suene feo, son la gente con platilla por lo general que llega, o gente que busca ya más variedad de productos, entonces están más acostumbrados a eso, como bolsita, ¿me entiendes? Sí. Pero yo creo que también se perdió mucho la parte de hace mucho tiempo, por ejemplo, que se utilizaba lo que era como las bolsas de paja o cosas así, que igual no existía la bolsa plástica. Lo que pasa es que conforme fue creciendo la industria, todo eso ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces se vuelve como un cambio cultural que no lo vemos como algo positivo, sino más bien como algo negativo en la parte social, pero en la parte de empresas les ha generado mucho, por ejemplo, la parte económica. Hay que darse varas, o sea, uno como tico, man, somos, bueno, no todos, porque no todos somos así, pero man, el tico es muy cochino, man. O sea, nosotros por no ir a buscar un basurero, porque tampoco es que uno no lo pueda echar en una bolsita del pantalón. Por pereza. Ajá. Yo utilizaría pereza, no es sí cochino porque hace el acto, ajá, pero también perezoso de simplemente no decir, puta, para algo andas, ya sea jeans o pantaloneta, qué sé yo, ajá, lo que sea, con una bolsita, o las mujeres por lo general andan algún tipo de bolsita o algo, ajá, así, o ahora hay hombres que andan mariconeras, digamos, ajá, como yo los conozco, cangureras. Entonces, mae, que le cuesta a uno realmente echar la basurita ahí, y más, usted ve un basurero, llevarla en la mano, o sea, no les da asco andar con la novia ahí, la mano toda sudada, pero un papelito ahí sí, no, ay no, de una vez, pum, y de hecho al caño, es que es como automático también. Es que fuese que uno dice, man, es que en Costa Rica no existen en parques o en lugares públicos basureros, y uno dice, man, todavía, ¿qué se puede hacer? Pero tampoco significa que uno esté acuerpando a la persona que haga y que tire la basura. Man, es que en Costa Rica, o sea, las municipalidades se han encargado de por lo menos mantener eso, man, de ok, los basureros con su bolsa, man, hay muchos lugares en donde ni siquiera hay eso. Sí. O sea, por lo menos sí, uno también ve el impacto de la municipalidad a nivel de recolección, man. Y es que, por ejemplo, como en el campo, hasta en el campo todavía lo pasaría uno, pero ni así ellos. O sea, la gente en el campo por lo general son personas más cultas. Es que tienen su cultura un poco más sana. Una forma de crianza distinta. Que una forma, ajá, tal vez, sí. Pero digamos, tienen unas costumbres mejores o más sanitarias que la gente de la ciudad, de nosotros los que vivimos en la parte urbana, que la gente que vive en el campo. Entonces, sí, yo más bien siento que es porque como viven en el campo, ven lo que los rodea, naturaleza, ven lo que tienen, entonces vamos. Y es lo que les da de comer, es ese es el punto. Lo cuidan, exacto. Como nosotros, hay un dato muy interesante. Ajá. Perdón, hay un dato muy interesante que dice que por año se producen 600 millones de botellas de plástico desechable, el cual solo 90% son recolectadas, ¿verdad? Perdón, el cual el 90% no son recolectadas. Ay, disculpen, no son recolectadas. Yo estaba diciendo, más somos potencia mundial, ya está yo envuelto a aceite. No, perdón, solo 90% no son recolectadas. O sea, solo un 10% se recolecta por... Exacto, y de acuerdo, ¿verdad?, a los datos de la Fundación Mar Viva, Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que más desechos produce, con un aproximado de 1,2 kilogramos de basura. Ese es otro por tema. Persona. Yo digo, o sea, en Costa Rica hay un problema, y el problema ambiental más grave es el consumo. Es el consumismo, man, que producimos nosotros, man. O sea, es algo de tal magnitud, man, porque es que nosotros, man, consumimos
grandes escalas, man, porque eso, o sea, eso es algo como que ya está en nosotros, man. Nosotros no podemos parar de comprar. Ya es algo en genético. Es correcto. Literal. O sea, man, es el consumismo es tan grande. Es que o sea, cada paquetico de una economía desarrollada. Walmart también va a producir un residuo, o en pulperías va a producir un residuo. Eso es otra cosa, man. Que usted con compas, usted anda aquí y a la vez menos se descuidó uno y tome, lo tiré por allá. O sea, ya ese paquetito lo compró, lo consumió y ese consumo produjo un residuo, el residuo del cual está contaminando. Entonces, pongámosle a los... Y tras de que ya la empresa contaminó con el poco de químicos que utilizó para esos productos, por lo menos para los que son de consumo, que mándala para que a estas alturas mucha gente no sepa que los productos de consumo que nosotros conocemos como chatarra, tienen un pichazo de químicos y que botan un montón de residuos asquerosos a cantidades, por ejemplo. Sí. Otro dato interesante es que según la ONU, ¿verdad?, la Organización de las Naciones Unidas, el Mar Caribe y el Pacífico Centroamericano, ¿verdad?, concentran la mayor cantidad de basura en el continente americano. Y según el Ministerio de Salud de Costa Rica, 42 toneladas de basura son depositadas diariamente en las alcantarillas, los calles y los mares y ríos. Sí, es un porcentaje bastante elevado. O sea, Centroamérica en general, ¿verdad? No solo Costa Rica. La cultura de Centroamérica en general es muy mala, muy cochina y muy no consciente. Muy desasiada. Sí, es un ejemplo. Pero también hay que ver que no solo cuando hablamos de residuos hablamos de cuestión de plástico, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, personas que llegan y tienen lavadoras, microondas, televisores viejos o que ya, digamos, ya cumplieron su ciclo de utilidad y los botan, pero así, o sea, a los ríos, personas que viven cerca de los ríos o los botan en algún tipo de lote baldío, cosas así, y todo eso genera también un montón de basura. Y al final la gente podría pensar, ¿qué digo yo? Llevar las piezas de hierro o tipo de cosas así a una chatarrera donde le van a dar un mejor uso. Pero no, dicen de que es lo más fácil, agarro la vara, la tiro, nada más. Sí, por la cultura de la pereza, como bien decían. Es correcto. Otra cosa que estaba viendo aquí, o sea, cambiando un poquito de tema, o sea, siguiendo en la misma línea de la contaminación y todo, es sobre lo del carbono neutral en Costa Rica. O sea, ser de uno de los primeros países. Buenas noches, Falco. Ser uno de los primeros países en ser carbono neutral. Y está viendo una nota, del 2017, donde se estimaba que Costa Rica iba a ser carbono neutral en 2021. Estamos en 2020 y ni siquiera, o sea, ahorita actualmente no sé cómo estarán los porcentajes, creo que Sofía sabe un poquito más de eso. Y luego del 2021 se movió al 2030. Y el 2030 se llevó más años al 2050. O sea, en vez de ir... O sea, ¿cómo han ido aumentando los años de cómo llegar a ser carbono neutral? Porque estamos viendo una nota del 2017 que supuestamente iba a ser en el 2021, pero lo pasaron para el 2030 y del 2030 al 2050, y estaba viendo otra nota donde decía que se pasó para el 2100, o sea, el 2100, pero ya para el 2085 tendría que tener 0 emisiones. O sea, son cosas que uno dice. Cosas que yo quisiera aportar era un algo ahí. plan que se tenía para el 2030. Sí, ¿qué quieres decir? Yo quiero aportar algo ahí. Hablando de contaminación, hay que tener en cuenta que Costa Rica como tal es un país que, dejémoslo decir a palabras ticas, se ha dejado montar mucho, porque si comparamos a Costa Rica con otros países, y no tanto países de primer mundo, sino que como nosotros, los ciudadanos en sí contaminan, porque usted va a otro país y tira un televisor a un río, tira una lavadora a un río,
O sea, la multa es inmensa en Sí, Costa Rica. aquellos que protegen- Falco el internet. Sí, trate de Trate de sí, entender sí la se idea. entendió el punto, pero sí quedó como pegado en ciertas palabras. Sí logró como tener fluidez en cuestión del tema, pero un poco de mejor. Como tal, es un país que carece de muchos, qué sé yo, valores y fundamentos en los cuales no los tiene concisos. Por ejemplo, usted va a otro país y tira una basura de chicle y inmediatamente es captado por diferentes tipos de cámaras en las cuales usted le sabe hasta dónde vive. Entonces es muy diferente que aquí se ha acostumbrado a que usted hace lo que usted le da la gana. Por ejemplo, como lo que sucedió ahora, si más no me equivoco, bueno, en ese momento no me acuerdo porque es reciente, de la ley contra el cuidado animal. Por ejemplo, si usted saca su mascota y la mascota defeca en orilla de la acera y usted no recoge las heces, es una multa gigante. O sea, si usted no lleva una bolsa o qué sé yo, usted será responsable de eso. O inmediatamente si alguna persona o vecino ve y usted se hizo loco y usted lo graban y le toman foto, listo, usted quedó listo. ¿Pero por qué? Porque eso se hace hasta ahora. ¿Y por qué se hace hasta ahora? Porque Costa Rica le ha costado mucho quitarse de encima lo que es la contaminación. Ya sabemos que los diferentes lugares que tenemos de basureros, como basureros municipales, como basureros clandestinos, ya no dan abasto. Sí, y es que también ese era el punto que también llegábamos, que con las revoluciones industriales, o por lo menos la parte industrial, al ir creciendo en el país, fue metiendo ese tipo de cultura de desaseo en cuestión de la forma de naturaleza. ¿Por qué? Porque el tico nada más se volvió consumista, consumo. Ajá. Y las industrias, al no dar ese ejemplo realmente hasta hace pocos años de que la gente concientice de que tenemos que botar todos los residuos en los lugares respectivos, la gente simplemente se acostumbró a eso, pero empezamos a tener un cambio de cultura, como dije, negativo, no positivo, en la ¿Por qué parte negativo? realmente social. ¿Por qué negativo? Porque antes no pasaban ese tipo de cosas. ¿Qué Antes tipo de- la gente de hace muchos años no tenían esa costumbre de llegar y estar botando las cosas, además de que obviamente eran más rurales, por así decirlo. En realidad te voy a corroborar ese dato. En realidad antes no se daba lo que se da ahora en la contaminación, a pesar de que del año 2018 a mediados del 2018, ahora al principio del 2020, se han mejorado las campañas de reciclaje, las campañas de tenemos que botar la basura en los lugares, y viene fomentado desde la escuela o desde el hogar, aunque principalmente todo viene del hogar. Pero bueno, nos volvemos al tiempo de antes, en el cual la mayoría de personas, por costumbre, porque era una costumbre, los basureros municipales o clandestinos casi no se llenaban, por el simple hecho de que estando en una zona rural o no rural, la gente quemaba la basura o la enterraba, que era muy común. La Sí, gente, pero también el hecho de quemar la basura provoca correcto, déjame terminar. Provoca dióxido de carbono. Déjame terminar el punto. Ok, sí, la gente quemaba la basura, luego ven generando una gran contaminación, llega a oídos de personas que combaten y tratan de proteger el medio ambiente. Entonces llega y claro, si usted quema en un lugar, es ilegal. Usted no puede quemar en los lugares, así sea una zona, es una multa. Entonces, ¿qué pasó? Que luego vino lo que era enterrar la basura, y se da mucho, quizás en las zonas, en la época de antes, que usted
y llegaba y hacía un hueco y enterraba todo. Ahí usted enterra desde llantas, etcétera. Usted enterraba todo. Hacía un hueco y usted enterraba todo. ¿Qué pasó? Que igualmente provocaba malos olores, los vecinos les molestaba. Y ahí Sí, porque donde llegan y entierran ciertos productos no biodegradables. no biodegradables, obviamente eso va a perjudicar a la descomposición de cosas orgánicas, por ejemplo, que más bien, por ejemplo, como lo que son las frutas, cosas así, eso es más bien bueno para la tierra, pero estamos de acuerdo de que plástico, por ejemplo, como vos decís, de las llantas y todo eso, obviamente no se va a mezclar con la tierra para correcto. un fin, Vino la gran idea de fin, los agricultores, porque esta idea viene de los agricultores, en la cual, pero hagamos algo con las llantas, hagamos algo de metal. Y entonces vinieron las maceteras con llantas, vinieron las estructuras, perdón, vinieron las se estructuras. empezó a ver la parte de ser más artesano con el reutilizar las cosas, implementar, se empezó a dar el reciclaje y creando también un negocio, porque de ahí nace un negocio. Usted compara una estructura artesanal con algo que es de materia, ¿cómo se dice? No, materia prima no, de materia de consumo diario a algo artesanal, y va a ser mucho más caro algo artesanal. Usted va ahorita de fácil creación, digamos. Uno va y dice, quiero quizás esa maceta que chuza, y usted, qué bonita, mira, y es de hecho de una llanta, pero usted llega con el muchacho, ¿cuánto cuesta? Vamos a ponerlo, qué sé yo, en 15,000 colones, que serían como $24, y se queda el que las y se queda el que la compra. Pero por eso, por ejemplo, si se empiezan a dar ese tipo de metodologías, y que estamos de acuerdo, o sea, más bien el hecho de quemar la basura es algo muy malo por lo mismo, porque todo lo que conlleva la desintegración de los materiales, el CO2 que produce el humo, ¿verdad? Y todo eso va a ir hacia arriba y va a ir hacia la capa de ozono, va a perjudicar el ambiente, además el aire. ¿Por qué? Porque no va a quedar solo concentrado en una parte, sino que al ir hacia arriba va a empezar a coger hacia todo su alrededor. Sofía, ¿quiere agregar? Sí, que el plan, que Costa Rica había hecho un plan nacional de descarbonización 2018-2050, lo actualizaron, porque como decía al principio Adrián, había un plan de que para el 2030 ya teníamos que ser 100% carbono neutral. Luego se alargó para el 2050 y ahora se dice que hasta para el 2100, ¿verdad? Y si es que llegamos. ¿Por qué? Porque también las emisiones y si es que llegamos, sí. Porque las emisiones de CO2, ¿verdad? Por allá del 2012 era como de 12 millones ya de contaminación de CO2 que generaba Costa Rica, ¿verdad? Para el 2015 logró bajar 2 millones, ¿verdad? Y ya para el 2019 ya está como en 9. Sí lo habían podido regular, pero el gran avance que tuvieron fue para este 2020, que fue un censo que hubo de enero a junio, ¿verdad? Primer semestre, que bajó un 26% la emisión de CO2, porque CO2 no solo es ir a quemar, como dicen, el monte que usted tiene ahí al frente, porque qué pereza cortarlo con un machete, mejor le prendo fuego. No, es también las emisiones de los combustibles, ¿verdad? De los carros. Sí, los carros que vienen son con carbón, digamos. El petróleo y la gasolina en sí tiene todo un proceso de no solo de petróleo, sino también de carbón. Exacto, entonces para este 2020, con todo esto de la pandemia, entonces espero, ¿verdad? Y creo que ellos también lo lograron ver, de que es bueno, de que fue muy bueno poner estas restricciones vehiculares, porque imagínense, lograron bajar un 26% más el carbono neutral, ¿verdad? La emisión de carbono que el año pasado, en el 2019. Sofía. Entonces, por ahí como que van viendo... Sofía. Sí. ¿A qué te refieres con bueno
las restricciones vehiculares. Ya, y bueno, porque y todos sabemos de que las restricciones empezaron de que en la noche no se podía transitar, de que solo de tal hora a tal hora, entonces eso hace que haya una reducción de vehículos afuera en las calles, que al estar encendidos, obviamente, quemar la gasolina y todo eso, está generando carbono, CO2, que da la contaminación. Entonces, es bueno, entre comillas, porque hay restricción, no puedes salir, no estás generando contaminación. Ok. En esa parte. Tampoco voy a decir de que es bueno porque... En realidad yo te voy a dar otro punto que quizás sí, al medio ambiente le ayudó mucho. Y casi que globalmente, ¿verdad? Pudimos ver que en China y en otros países de antes no se veían ni siquiera los edificios por tanto smog que había. Ahora sí se veían, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es, como aquí en Costa Rica y como en otros países, las restricciones vehiculares fueron a causa de lo que estamos viviendo ahora, que es el COVID. Generalmente lo que hicieron fue también crear un desbalance, porque muchas de las personas que dependen, y quizás ahorita nosotros que no sé si alguno tiene vehículo en el cual se transporta, es muy difícil transportarse de un lugar a otro, dependiendo el lugar, dependiendo el cómo esté el lugar, se hace muy difícil y genera mucho estrés de que tengas que en media pandemia ir a agarrar un bus, ir a agarrar un taxi, ir a agarrar qué sé yo, etcétera, lo que te permita llegar a tu zona de confort, de trabajo, de lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué fue lo que generó? Un desequilibrio y un aumento en los casos. ¿Por qué? Porque obviamente una parada de bus va a tener mucho contaminación. El Uber, el taxi, lo tocan todos, y mentira que el taxista va a bajarse a limpiar el coso, porque no, es muy poco común, y si lo hacen, pues bien. Pero a lo que para mí las restricciones vehiculares son la forma en la cual los gobiernos se empezaron a generar ingresos para ellos mismos, como las llamadas multas o los irrespetos. Aquí tal vez me voy a variar un poco el tema, los irrespetos a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el libre tránsito, a pesar de que estamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia, y quizás suene tonto, está bien hacer las restricciones un tiempo, pero ya. O sea, usted está argumentando de que, o sea, el país puso restricciones vehiculares para lucrarse bajo las multas que están sacando. Correcto. No tenemos así como que mucho después, pero eso lo puedes argumentar más adelante. Está bien tu punto en esto de que sí, generó más propagación del virus, sí, pero ahorita estamos diciendo que en cierta parte fue bueno para el plan de hacer Costa Rica carbono neutral, pero claramente también fue malo para todo. Una medida que no se puede tomar a futuro, porque afecta tanto muchos intereses, tanto sociales como económicos. Sí, claro. O sea, sí, tenemos que tener en cuenta que el planeta se dio un respiro. La medida de la restricción ha sido buena a corto plazo, pero no es una medida factible para ponerla como una ley. A largo plazo, correcto, como dije yo anteriormente. Creo que es un punto tuyo, Falco. En el cual estuvo en una el punto de contagio, ¿verdad? Pero una vez que ya todos conocemos el cómo cuidarnos, el cómo aprender a defendernos a esta situación, para mí, alargar ese tiempo hasta el punto de que todavía usted va y dice, mierda, tengo restricción, se me está muriendo mi tato, tengo restricción, y si usted sale al tráfico le va a valer porque no le importa, al municipal no le va a importar, ¿me entiende? Sí, y eso es una de las principales también trabas que tenía este plan de hacer el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, y uno de sus principales puntos era hacer que el 70% de los buses y taxis fueran cero emisiones, o sea, que operaran 100% con la electricidad. Pero más bien, ahora incrementaron la flota de buses. ¿Por qué? Porque no tienen abasto con los eléctricos. Creo que la medida de los buses eléctricos, aparte que es muy cara,
no es muy popular. Y tras de No es que sea popular, en realidad es muy buena. Es muy buena. Desde mi punto de vista, la medida más buena que podía ayudar a lo que es la contaminación por emisiones de hidrocarburos era la construcción del metro o el tren interurbano, o sea, que reduciría mucho la cantidad de vehículos que hay en la calle. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora ya no quieren, ahora ya lo quieren posponer, un proyecto que ya no tiene fondos y que desde la pandemia. Entonces, esas son razones porque también el país, al unirse, o sea, al querer intentar ser el primer país 100% carbono neutral, hizo un plan en el 2015 que lo tuvo que mandar a la NDC, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con ese plan? Ellos tienen que mandar como un resumen de lo que van haciendo cada año, de todas las metas que se propusieron, ¿verdad? Cada 5 años. El plan lo hicieron en el 2015 para el 2030, pero ellos lo hicieron en septiembre del 2015. Para septiembre de este 2020 tuvieron que haber enviado un resumen de todas las metas que tenían de aquí para dentro desde 2015 hasta el 2020. Ajá. Usted se mete en la página, en el registro de la NDC, y Costa Rica solo envió como el plan. Ajá. Y ya para septiembre tuvo que haber enviado qué hizo, y usted se mete y no hay nada. No tiene ninguna entrada nueva de que Costa Rica haya enviado un resumen de lo que hizo para reducir la huella de carbono en el país. O sea, Y por eso es que se dice que se debe hacer hasta el 2100 hacer Costa Rica 100% carbono neutral, porque puede hacer, como ustedes bien lo dicen, hay muchas trabas, nadie sabe por qué, solo especulaciones de qué está pasando, ¿verdad? Porque no sabemos de 100% fiable por qué Costa Rica no está avanzando en el proyecto de 100% carbono neutral, porque sí, puede ser que no haya fondos o muchas cosas, muchas trabas que puede estar teniendo el país y nosotros no sabemos. Sí, como decía, lo mejor sería hacer ciertas cosas que para que cambien el impacto ambiental, como lo del tren, indirectamente, si se lucró o no se lucró el país con la implementación de restricciones vehiculares y sacó millones por la gente que las paga, man, pues allá ellos. O sea, indirectamente la reducción de vehículos, man, ha bajado lo que viene a ser el impacto de dichos carbonos hacia el país. Mi opinión con respecto a eso de las descarbonización. Es que siento que es más una estrategia de marketing, como nosotros nos hemos vendido como un país natural a nivel internacional. Ya se sabía que esa meta del 2021 no se iba a llegar, pero la quisieron vender. Bueno, eso es mi opinión. Y Costa Rica, es un país que tiene las fortalezas para hacerlo, pero yo se sabía que no se iba a llegar. Es que ese es el punto. Lo importante es que por lo menos entendamos que se está haciendo el esfuerzo, o que se está tratando de buscar llegar a, y hay que pero saber que es poco a poco. O sea, Costa Rica no es Estados Unidos, no es un Rusia, no es un China, no es un Japón, digamos, países primer mundo. No somos un país de primer mundo. En primera, y no somos un país muy grande con digamos ingresos demasiado elevados y sin ninguna deuda externa como para poder realmente decir, ok, vamos a hacerlo en tal momento y se hace, sino que es un proceso que va creciendo, se va desarrollando con tiempo. Es que el punto es que Costa Rica, bueno, como tal dijo que en el 2021 se iba a llegar a carbono neutral, ¿verdad? Lo dijeron, yo no estoy diciendo que nos están haciendo estamos de acuerdo. Lo que se dijo fue que en el 2021 íbamos a llegar, sabiendo, dadas las circunstancias, que eso era imposible. Sí, el detalle es que es que igual el pueblo tiene que saber que no va a llegar a ser así por todo ese tipo de circunstancias. El problema es ese, estamos de acuerdo, el problema es ese, llegar y reafirmar, o sea, decir, vamos a,
no. O sea, hay que darse cuenta que volver un país completamente carbono neutral no es fácil, man. O sea, si usted llega a un país y dice, man, ok, yo el país lo quiero hacer. O sea, eso fue una nota del 2017. Y dice Sofi que eso se tiene desde el 2015, la nota salió en el 2017 y cada 5 años tiene que mandar un reporte de lo que se ha hecho. Más bien, Costa Rica ha hecho mucho desde no sé cuándo se habrá planteado. Porque se ve en el 2015, el pero volverse carbono neutral. Se veía en el plan. Ok, volverse carbono neutral. El plan oficial fue en el 2015, okay. Pero ellos lo venían planeando desde el 2017. Ok, lo desarchivaron. Okay, cuando se ejecutó el plan, que fue en el 2015. En el 2017, poniéndolo así. O sea, duró 2 años ahí en Huacao. Ok, en el 2015 se planeó, se empezó. Luego, en el 2017 se habló de que se quería llegar al 2021 a ser carbono neutral, pero hay que darse cuenta que para poder hacer un país carbono neutral, man, o sea, básicamente habría que eliminar todas las industrias y volver todos los carros de Costa Rica eléctricos para que no se emita nada. O sea, no es fácil. Es más, del 2015 actualmente al 2020, lo que ha llegado a lograr Costa Rica, evitando la huella de carbono, ha sido mucho más. Uno de los grandes logros que ha tenido. ¿Saben por qué Costa Rica ha logrado mucho? Sí. Y vamos en esa lucha de generarlo. ¿Por qué? Es que también veamos una cosa, en Costa Rica andar en carro es un privilegio. En otros países se ha visto más como que es una necesidad. Entonces, la gente en Costa Rica andar en carro es usted ahora se está dando mucho que se ha vuelto una necesidad por la gente que trabaja de extremo a extremo, o sea, como de lugares muy en Costa Rica se tiene un carro, pero sigue siendo un lujo realmente. Quizás usted lo vea como un lujo, pero no es un lujo. Créanme que somos uno de los países que tiene más trabas, uno de los países más caros para mantener un vehículo. Es un lujo entonces. Lujo sería que usted compre el carro y pase como otros países. No, es un lujo. Porque usted mismo lo está diciendo. O sea, no la meta de llegar a ser un país carbono neutral. Sí, porque se ha buscado que los... Entonces usted dice que la meta no nació del RITEVE. RITEVE es como decirlo así, es un ente o una industria. No es un ente, porque RITEVE es una forma de ayuda a que el país no sea tan contaminado como otros países en el smog. Usted va a otro país, usted siente el smog. Usted va a Estados Unidos, a México, usted va a cualquier parte de otros países y usted siente los gases de los carros. Pues son países más grandes donde transitan otro. Bueno, usted va a un país pequeño más de lo que hay en Costa Rica en carros. Pero usted va a un país pequeño, igualmente lo siente. Y eso se hizo una comprobación de gases en diferentes países comparando Costa Rica. Sí, porque también la gente aquí en Costa Rica, también tratan de buscar comprar carros más modernos que regulan ese tipo de cuestiones con respecto al CO2 que bota cada carro. Pero bueno, finalizando yo un poco el tema, lo mejor para Costa Rica sería la eliminación de los carros y las industrias, cosa que no va a pasar, cosa que la probabilidad de que un país llegue a ser la probabilidad de que de un país llegue a ser 100% carbono neutral es muy difícil, man, porque es muy difícil. Ojalá lleguemos a alcanzar grandes cosas como ambientalmente en Costa Rica. Ojalá se puedan llegar a tener proyectos como lo del tren, ojalá se pueda buscar formas más fáciles para poder regular las cosas. Cambiando un poco de tema, ya, porque ya los veo un poco tensos a todos, ya me estresé. Vamos a hablar un poco de la seguridad ciudadana actualmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinamos? ¿Quiere empezar a debatir? Bueno, que empiece Rubén. Para ir completamente cero debate, simplemente una opinión general, digamos. La seguridad ciudadana en base a qué? General.
O sea, Sí, con en su respecto punto de vista. a lo que pasa. Porque si hablamos de seguridad ciudadana, estamos mal, estamos pésimos. Estamos dentro de los países más inseguros. Bueno, Ok. un poquito a nivel Sí. general, siento yo que, bueno, tenemos un sistema judicial Pésimo. organizado. Bueno, Falcon, ahorita usted Pero, habla déjame de que hablar, Rubén déjame- termine. Sí, papi, pero relájese, sí. Es que pero muy débil a nivel práctico. Es decir, a un policía no se le da como el respeto que se le tiene que dar como lo hay en otros países. A un policía usted no tiene Concuerdo. la misma forma de actuar. Porque, por ejemplo, aquí usted no, un policía si se defiende y mata a alguien, incluso puede ir a la cárcel él mismo por defenderse. O las formas de faltarle el respeto a las, si como las personas lo graban o algo así, sí, no tiene ninguna forma. Cosa que si pasara eso, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, de una vez agarrote y plomazo y va jalando. Siento que le falta mucho al Poder Judicial para tener una verdadera fuerza policial en el país. ahora sí, Gabriel puede hablar, ya puede dar su punto Y claro, de eso es lo que yo apoyo, esa decisión de Rubén, en la cual al país le falta mucho poder mucho poder institucional de los entes públicos, de los entes que protegen el país. ¿Por qué? Porque hay muchas defensas, hay muchos derechos, los cuales derechos fundamentales que tiene la Constitución, la cual lastimosamente es algo que no se puede cambiar, en lo cual o sea, si un policía hoy llega y te arresta, y es que no tengo pruebas porque fulanito no carece de esas cosas, no se puede comprobar a ciencia cierta de que sí pasó, pero claro, olvidan y quitan los videos, quitan un montón de cosas que a veces el policía hasta se agüeva. Entonces también no tanto porque el policía se agüeve, sino que los pilares del poder aquí en materia de ejercer función de fuerza pública como de fuerza mayor son muy débiles. O sea, es muy débil atrapar a un asesino que atrapar a alguien que sí, es más fácil que usted lo mate, ¿entiende? Es como, voy a poner un ejemplo, como cuando usted se le meten a robar a su casa y usted mata al ladrón, ¿quién va a la cárcel? la probabilidad que yo pueda matar a un ladrón tampoco Hagamos Ya, pero si usted lo mata y el que va a la cárcel es el que Sí, el Está- que Por eso, asesinó ¿y por al qué? maleante. Es que muchas No, veces, no el muchas ladrón. veces, ¿saben por qué? Porque hay muchas trabas. A veces llega y usted va al juzgado, es que no, se metieron a mi casa y me mataron, pero salen con la excusa de que el asaltante, bueno, el muerto dudo mucho no que va a cuando se poder meta a mi decir. casa y me maten, pueda ir yo. hacen de O sea, yo no puedo. el asaltante no estaba viendo a usted o lo estaba atacando para yo poder tentar contra la vida de la persona. Bueno, y pongamos el punto de que pueden haber dos posibilidades. Uno, o que lo metan a la cárcel, o dos, que si el maleante es una chusma, muy chusma, que lleguen familiares del MAE y vayan a matar a la persona que lo mató por estarse metiendo en la propiedad privada de alguien a sustraerle sus bienes. Es tonto porque realmente hay como una doble moral en esa cuestión, digamos, a la hora de ley, porque es autodefensa y digamos que el ladrón no va a pensar como, uy, me le meto a robar, uy, me vio, uy, no, lo voy a dejar ahí quedito, uy, no voy a darle una parte vital para no matarlo o no dejarlo lisiado para el resto de su vida, no, el ladrón Es simplemente que busca... existen dos términos, con permiso, existen dos términos, está la defensa, está la autodefensa y defensa personal, que se confunden mucho, porque defensa personal es cuando usted tiene al asaltante frente a frente o la persona que lo está agrediendo frente a frente y usted trata de salvar su vida. A autodefensa, que es cuando el asaltante ya se fue de la choza y usted llega y lo persigue y lo pega con algo, lo mata. Ok, entonces en defensa personal, entonces, ok, tener defensa personal y digamos, el asaltante no le va a preocupar si usted llega y ay, lo vio y ya, y ay, no, me voy.
o algo así, no, él va a ir preparado de alguna forma, de ir armado para hacerte daño, o sea, y sustraer los bienes de la persona. Entonces, ¿qué es el problema? Ok, como ustedes decían, la fuerza pública o la policía, ok, trata de cumplir, bueno, el Ministerio de Seguridad también son formas de decirlo, tienen su método de trabajo y buscan cumplirlo, estamos de acuerdo, pero como todo hay trabas, tanto en el que hayan oficiales malos, o sea, que no cumplan con su trabajo debidamente, otra que parte de es que no pueden matar a un asaltante, así sea que el mae llegue y te dispare o tiente contra tu vida, de igual manera el policía no puede matarlo. Y y a veces en cuestiones fiscales, por ejemplo, en cuestiones de que llegan, meten a un mae por un par de días ahí a encerrarlo y al final lo sueltan por falta de pruebas o por papeleo, por buscar pruebas, entonces simplemente lo zafan. Y te voy a poner, es como esto que pasó es como esto que pasó con una familia que se metió a robar, creo que un banco, no me acuerdo qué era, y el oficial mató al padre y al hijo y mandaron a juicio. O sea, mandar a juicio, ¿por qué? Sí. Si ya se sabía que el oficial estaba actuando en su deber. Ese caso yo lo tuve privilegiado porque me tocó investigarlo, puesto que el profesor que me está dando ese curso cuando yo llevé esa materia era el que llevaba el juicio. Y ese caso es muy complejo porque ese caso fue tan circunstancial de que al inicio, claro, todo lo victimizaron. ¿Me entiende? Tanto el señor que iba con la muchacha en el carro, que era el esposo de la muchacha, los 3 asaltantes que supuestamente eran asaltantes X, al final terminaron siendo los hijos de la muchacha, terminaron siendo cómplices, tanto la muchacha fue cómplice porque ella no había ingresado ni la plata estaba limpia, la plata era lavada, era un tipo de forma, era una forma que ellos tenían para hacerle creer al banco que se hiciera responsable de esa plata. Muy correcto. Sí, pero, entonces, ¿qué pasó? Y le salió mal la jugada, y ahí, lastimosamente, terminó como terminó, pero en este caso, el abogado que llevó el caso del señor de seguridad tenía todo el respaldo. ¿Por qué? Porque pensaron y le hicieron creer a la persona que estaba haciendo una gran labor, pero igualmente no fue así. Es más, les voy a poner otro caso muy interesante, y es lo que le pasó a esta muchacha, que quizás muchos van a cuestionarme, pero es el caso de esta muchacha de Alison Bonilla. Este mae que está ahorita en el juicio y todo esto va a quedar libre. ¿Por qué? Porque hay muchos faltantes, a pesar de que haya muchas pruebas, a ciencia cierta, el juzgado no tiene cómo decirle a usted, sí, es culpable. ¿Y por qué también? Porque se omitieron muchos puntos del debido proceso. El debido proceso se violentó. Cuando se violenta el debido proceso, en la cual usted juzga a una persona, estás haciendo un desfalco en el cual ese abogado o esa persona que lo dice, ok, papito, usted va a salir libre de aquí, y se los aseguro que va a salir libre, porque se le quitó el que usted es libre de todo delito, a menos que se le compruebe lo contrario, como viene estipulado en la ley penal. Entonces, ¿qué pasó? Que a él se le respetaron muchos derechos, a pesar de que se encontró sangre en el carro. Y no sabemos si fue que le robaron el carro, ¿verdad? No sabemos si, a pesar de que uno lo vea como, güey puta, ¿cómo defiende a esa persona? Digamos que lo que faltó fueron testigos concretos con respecto a las acciones que al final él dice. Testigos claves también. No, en realidad, él dice, y esto es una forma de burla, porque puede ser que sí la mató, pero es una forma de burla al Estado, porque esto es una ofensa en la cual él, en el primer testimonio, testifica de que sí la mató, esto es lo que pasó, Llega la segunda declaración
claramente ya asesorado por el abogado, el cual le dice, vea papito, hagamos esto. Así la gente critica al abogado, el abogado su labor de defenderlo le dice, niéguelo todo. ¿Y qué pasa? Usted llega al juzgado y lo niega todo. ¿Y qué va a hacer el juzgado? Otra vez hacer un levante del caso, volver a investigar las pruebas. El punto es ese. ¿Por qué Costa Rica tiene tantas fallas? Porque no hacen las cosas como deben de ser y le pasan por encima al debido proceso. Porque tiene Por muchos ejemplo, huecos, tiene muchos huecos. Cuando un policía llega y te requisa, una requisa es ilegal, a menos de que algo haya comprometiendo y no hay evidencia. Por eso es que el siguiente día salen muchos libros, porque una requisa es ilegal. ¿Entiendes? De hecho, Sí, que uno agarren tu tiene, cédula digamos, también es ellos ilegal. tienen que llegar y decirle a uno, muéstrame su cédula, y en sí uno tiene que enseñarle. Ellos no deberían Vean, de es hecho, como un ni siquiera consejo. agarrarlo, pero como un sí consejo son que puede dar detalles muy son detalles Es como un consejo que le va a dar Sofía, no lo vos con manden, respecto a porque lo van a multar. a la seguridad ciudadana. Ay, dame un toque. Ya me van a Es como cargar de ir a leer decir, esa es como mierda. decir, Correcto, usted es como decir, no puede ay, decir eso nunca. yo maté a Usted un alguien, policía es le que dice, no Estamos de sabía, acuerdo, usted no puede hacer estamos de eso, acuerdo, usted no sabe. pero hay muchas leyes que la gente no conoce. Un Sí, abogado cierto, o una persona que está estudiando Así derecho le va a decir, va a conocer no, todo eso, no es que yo pero hay ciertas derecho. cosas que una persona no va a saber. En estudios sociales usted le enseñan ciertas cosas, pero lo básico, en cívico, pero no te enseñan todas las leyes. pero lo siento, usted no puede. Sí, pero te estoy diciendo, sí, yo no estoy, nadie está diciendo lo contrario. estamos ¿Por qué? dando Porque razón. no es Ya lo ves, mismo estamos dando escucharlo razón. que uno mismo verlo. Pero te estoy diciendo para que la gente tenga por lo menos un conocimiento general, ya que vos has mencionado que estás estudiando Derecho. Correcto. Le dije a Sofía Algo pues, más desde hace rato A ver, ¿quiere decir, Sofía, usted? tu punto de vista. Sí. Di mi punto de vista y di el cual de todos. O sea, Aquí uno no puede, entre comillas, matar al que le está haciendo algo. Bueno, sí puede. Sí, porque falta de Puede. paz. ok, pongámosle en este punto. A ver, relajémonos. ¿Qué harían? Sí. O sea, ¿cómo incrementar la seguridad ciudadana? Ya no en no lo Que sea un Sí, diálogo sí, rápido, sí, no, o sea, no, sí, nada más se me está un diálogo calentando, rápido, como que- ya. o sea, sí, o sea, Bueno, yo ¿Cómo? solo ¿Qué quiero agregar algunos datos que ha dado el Poder Judicial este 2020, que son estadísticas, por así decirlo, los que ha dicho que los homicidios dolosos registraron un aumento del 3% en comparación al año pasado, ¿verdad? De enero a junio, creo que fue el último censo que dio el Poder Judicial, aumentó un 3% este año. Lo que son homicidios dolosos de mujeres aumentó un 15%. Todos estamos conscientes de esos por varios casos que han habido, ¿verdad? Sin indagar más en el tema, ya todos conocemos los casos que han habido. Aumentaron un 15% más que hacia los hombres. El de los hombres solo aumentó un 2%. Y que 3 de las 6 provincias solo registró un aumento de homicidios en los que fueron Punta Arenas, Limón y Alajuela. Fueron como los que tuvieron más homicidios. Sí, más casos. Y luego ya vienen los problemas de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que en el primer semestre de este año, o sea, de enero a junio, se registraron 9.200 personas imputadas en casos de violencia intrafamiliar, y que al mes se registraban alrededor de 1.533 casos al mes. Y en realidad, con esta situación del Mínimo, COVID, mínimo. se incrementó en un 8,3%, ¿verdad? Ok, Adrián, Ay, sí. usted iba a comentar. ¿yo qué? Es ahora yo. No, era ok. lo que iba a decir Sofi. O sea, Sí. ahora sí. ¿Cómo prevenir, aumentar o cómo hacer para que la seguridad ciudadana sea mejor?
O sea, ¿en qué cambia estar en... O sea, es algo tal vez un pensamiento mío porque, o sea, uno anda tal vez en los lados de Guanacaste o zonas un poco más rurales y usted sabe que usted puede andar a X hora de la noche como usted le guste con el teléfono en la mano y la probabilidad de que lo asalten es muy baja. No es que no lo vaya a pasar, pero es más probable que le pegue un susto, o sea, la ¿cuál llorona, es la diferencia entre que le roban el teléfono? Dice usted. Es correcto, man. O sea, ¿qué Eso tendría sí. que cambiar la ciudad? O sea, ¿qué tendría que hacer una Es ciudad que pasa como en todos los países. más céntrica Pasa como en para todos los poder... Eso Baba pasa, yo Sofía siento que primero. eso pasa, la inseguridad ciudadana siento que va de la mano por la falta de desempleo, no sé, como que la necesidad de obtener de tener ingresos por algo así. Sí, viene de ¿quién me queda? Voy a ir a asaltar a alguien, voy a ir a robarle a alguien. Sí. Ya que por X o Y razón termine matando a la persona, ya eso ya Son viene otros 100 pesos. otros temas, ¿verdad? Como que, sí, son otros 100 pesos, pero siento que la mayoría de la inseguridad ciudadana viene por el desempleo, ya porque si todo el mundo tuviera un trabajito estable, la inseguridad ciudadana estaría solo de las personas, por así decirlo, que no les gusta trabajar, ganarse la vida dignamente, entre comillas, y habría, pero no tanto como hay hoy día, porque la mayoría los humildes, fijo, entre lo hace comillas, por necesidad. orgullosos, que no les gusta que les estén mandando a hacer cosas. Igualmente va mucho de la policía, porque si un Exacto. policía ganara bien, como en otros países, no se prestaría para ser corrupto, no se prestaría para decir, voy a ir a un barrio bajo, y si eso se pone feo, mejor no voy. La verdad es que no voy a arriesgar mi vida. Sí, pero igual en otros países. Exacto, y eso pasó, Sí, por pero ejemplo, igual en aquí otros- donde yo vivo. Ajá. Perdón, aquí donde yo vivo antes habían Ajá. dos comisarías cerca. Hace Hace como unos, unos 5 como qué sé yo, No. 15 años aproximadamente. No, hace unos 15 años, espérese, déjeme hablar Bueno, porque está yo bien. sé Claro, la historia de yo- aquí donde vivo. Yo tengo una noción de que son Como por ahí hace unos- unos 7, sí, como 10 años, pero tampoco tantísimo. Sí, sorry. Sí, pero escúchame, la primer comisaría se fue hace como unos 15, 20 años. Quedaba una Creo que está todavía. por la esquina de la ¿Verdad? esquina de la Ok, escuela, hay creo que está uno. comisaría cerca. No, era por la parada Eh, de Monteclaro. No, ajá, esa fue la primera que se fue. Quedó la segunda, que es la que quedaba más arriba, ¿verdad? No digamos así como que Sí, exactamente no, donde sino más vivo, para allá. qué miedito. Pero bueno, sí, la segunda Lo llegan a matar. la segunda comisaría que quedó, sí se fue hace unos 5, 7 años. ¿Y por qué? Sí, porque la delincuencia, la inseguridad ciudadana que tiene el barrio donde actualmente vivo es tan grande y que los policías, como dice Falcón, no ganan lo suficiente como para Y estar prefiero mejor comprarse por los que verdad. te van a Y es, ganar. y es que igual en otros lugares también pasa y pues como vos decís, ganan un montón, pero hay gente que igual va a ir al lado de la corrupción, de la ambición por más plata. Bueno, pero no me han respondido mi pregunta. Ok, Yo les Sofía, estoy ya preguntando digo. a ustedes qué hacer para evitar la Subir los- inseguridad ciudadana. O sea, una de las que han dicho, o sea, como una manera general, es la Yo diría evitar la corrupción. Yo diría de que Sí, deberían barrio dar- organizado deberían- puede hacer. La Barrio corrupción gana organizado. más que un policía. Tiene más Ok. recursos. Ok, yo siento que la solución debería ser asesorar a todo el mundo, darles un control psicológico para que dejen de estar pensando en el sentido, como dijo Sofía, que por el desempleo y la ansiedad de buscar dinero, lo más fácil sea o ir a robarle a alguien. Es que eso tiene muchos contras. sería, muchos eso, pros. no, estamos de acuerdo, o sea, eso es como algo que sería buenísimo, pero estamos en el punto de que es muy difícil. O sea, muy, muy difícil. Yo estoy dando que esa sería una solución, pero Sería una es solución. muy difícil, estamos de acuerdo. Porque uno no creció en Sí, es que la pobreza genera inseguridad también. Es que todo va uno no relacionado. creció en ese ambiente, ¿me entiende? Usted no sabe Pero sufre una la idea no es militarizar a un país tampoco. Siento yo.
O sea, simplemente es tratar los problemas cuestión de- estructurales que se tiene para que la gente, como dije anteriormente, o sea, todo está relacionado, la pobreza, la ignorancia, sí, son Ujú. cosas que se pueden tratar a nivel estructural como También país la ambición. y a nivel institucional. Sí, valores y todo eso que sí, se han perdido a lo largo del tiempo. Pero siento que una buena medida que se puede hacer es organizar, porque siento yo que no están bien organizadas la forma en cómo se distribuye el poder de la fuerza pública y todo eso. Por ejemplo, lo que decía Sofía de su comunidad, que es una comunidad peligrosa, según sus palabras, entiendo yo, y casi no hay comisarías ni No. nada. Entonces, Ya no hay. No, un búnker a los Ya no hay. No hay, si usted llama a la correcto. policía, Entonces, cuesta ¿por que qué? entre. Digamos, O sea, sí entran, ¿por qué pero cada cuesta. 25 metros yo veo un policía en la avenida central y en Punta Arenas o en lugares peligrosos yo no veo a nadie? Siento que sería una buena forma Exacto. de reorganizar lo que es la seguridad a nivel país. Darle más poder al oficial. Sí, como hacer nivel valer el poder judicial. Yo siento que es hacer valer porque muchas personas como que uno ve y dice, hay un policía y me asaltan y ni hace nada. Porque la mayoría de personas piensa eso. Es como, no le tiene el respeto suficiente a los policías. Porque, como también dice Rubén, no está bien estructurado y todas las organizaciones, ¿verdad? No solo la policía, sino varias. Entonces, viene todo de ahí, porque uno ve un policía y como les digo, uno dice como, ese guachi me lo bailo. Es lo que uno escucha de los pintillas, ¿verdad? Y, Debería de Que tener no hay respeto ante Exacto. la autoridad. Ese es el detalle. Sí. Es esa falta de cultura. exacto. Porque los policías podrán, uno piensa que porque es No, policía no, tiene estamos derecho a de matar acuerdo. de una vez y no, ellos también pueden salir Esto perjudicados. fue como lo que le por pasó eso. al oficial de Entonces- tránsito la vez que le disparó al mae que se les atentó contra la vida de la oficial, de la compañera. correcto. Y ahora está en la cárcel el pobre oficial. Sí, Pero ha llegado tanto ese ¿Sí? punto que digamos que ellos, los policías, no pueden portar armas de alto calibre. O sea, la fuerza pública puede portar Imagínense. armas de alto Por lo calibre. mismo, porque En Estados Unidos. con- Ni que anden un sí, porque- cáncer. aunque no, sea. más bien, por ejemplo, ahí en Walmart, a los oficiales que les toca estar en las puertas de compañías privadas, ellos los ponen a utilizar un taser y ya hasta ahora hasta la misma macana, Es como que le dice sí. uno, o el blackjack, no lo pueden Es que ni imagínate, utilizar. Palo de escoba. Y a veces los ellos- dejan indefensos, Ujú, entonces, los dejan indefensos y casi que ni muchas Es- veces pueden usarlo. ajá, No está entonces, diciendo Steven, ellos- muchas veces no lo pueden usar, no pueden defender. ¿Cómo más, van a a veces- cumplir su deber? No, y lo peor Diciendo, es "Oiga, esto, no asalte, lo peor es esto, que digamos, no mate". llega una persona, roba algo, se pone agresiva, y de igual manera el man no lo puede ni tocar. Entonces, al final, tiene cientos implementos para defenderse, y el man de igual manera no lo puede hacer. Porque los derechos que tiene la persona ante una autoridad, como lo es un oficial, mae, valen nada, digamos. O sea, tiene más poder la persona que un oficial. Entonces, como ya para ir finalizando, ¿verdad? Como idea general, sería como darle el respeto, darle a valer a la autoridad lo que se debe, como apoyar más, o sea, y tal vez incrementar un poco más no sé si tal vez a nivel económico, a niveles de charlas, de implementación de otros planes para hacia los oficiales y evitar, no sé, un tipo de corrupción a nivel de fuerza pública. No sé qué. Es que sí, la corrupción, lastimosamente, por la falta de apoyo que tienen los mismos policías, les toca ser corruptos. Porque, por ejemplo, usted lo para un policía de tránsito y usted no tiene licencia, usted dice, vea, le doy 40 rojos y me deja ir. Porque y sí, sabe que lo que agarra, gana y usted por se va día. libremente. Yo guardo usted O sea, haga eso en Canadá. Por ejemplo, usted en Canadá trata de sobornar a un policía y por eso usted, ¿por qué le quitan la licencia? Le bajan no caigamos no caigamos ¿cómo se llama? Generalizar, en que todos son iguales, obviamente no.
En el Se me da la desconocimiento. palabra ahorita, pero no caigamos en la ignorancia, perdón, no caigamos en la ignorancia de pensar de que porque en Costa Rica se puede sobornar a un policía, se pueden sobornar todos, o sea, no. No, estamos de acuerdo de que... No. Eso Nadie es está obvio, diciendo eso es obvio, eso. o sea, Hay no, policías, nadie está todos diciendo países que todos que son lo iguales. hacen. No, por eso yo lo dije. Hay países que de igual manera, a pesar de que existe que les pagan muy bien, igual hay gente que por ambición de querer más dinero se vuelcan a la corrupción. Es correcto. Pero bueno, No, que con respecto a eso que Sí, estabas sí. diciendo, Adrián, que sí, de lo que podría hacerse, como decía Rubén y Sofía, por ejemplo, es tal vez darles un aumento en cuestión económica, y no solo eso, sino realmente tratar de buscar capacitar realmente a los oficiales, y que el gobierno les empiece a dar un poco más de autoridad, o sea, realmente que se dé a valer la ley, y que realmente Y les dejen dar usar charlas de igual manera en forma general, ya sea por medio de comerciales, un momento ahí en la televisión nacional, para que personas profesionales con respecto a cuestiones psicológicas o en cuestión de charla den realmente por qué es importante que las personas le demos respeto a las autoridades, pero que también cuando se vaya a hacer eso, que la fuerza pública tenga el respaldo de que se les ha capacitado debidamente a las personas que están en sus unidades, y que hayan tenido realmente una evaluación de que no van a cometer ningún exceso de autoridad, digamos. Es que Rubén, un comentario así, un pequeño comentario ya yo para siento que cerrar. se le debería dar como No se te escucha, Rubén. Sí, yo siento que debería dar la imagen de lo que es un policía, o sea, como una persona que tiene autoridad y poder de acción, porque si lo vemos de manera general, usted ve un policía en la calle, fuerza pública, y usted Los o menosprecia. sea, usted no ve a nadie, mejor dicho. Pero está el OIJ, el OIJ está lagado, lagado, ya nos va a parar, porque esa es la imagen que se tiene de la fuerza pública, o sea, de no unificar a todo como uno, no de decir, esta es una y esta es otra. Siento yo que eso debería ser diferente. Sofi, un comentario así corto para ya cerrar. Ya ojalá que en un futuro a los policías se les dé el respeto que merecen, porque a pesar de que no pueden usar sus armas de fuego, ¿verdad? Y jamás van a poder parar a un ladrón o un asalto, lo que sea, diciéndole, Sí como pueden. un ejemplo muy tonto, como Dora la exploradora, solo no te lo lleves, y eso uno dice, rayos, ¿verdad? Jamás van a poder hacer eso los policías en la vida real, y esperar que ojalá las leyes tal vez cambiaran un poco, se informaran más y apoyar más a la fuerza pública. Gracias. Falcon, un breve, pero breve, papi, breve, porque usted se me inspira. Breve comentario ya para cerrar. ¿Acerca de qué? Breve, aclaro. De mejorar el sistema judicial. Que los policías tengan más derechos que los ladrones. Cosa que no se va a poder por la Constitución. Pero Bueno, ya, el punto era que ocupábamos de... Ok. Bueno, que deben de haber Entonces, políticos corruptos. Entonces, man, yo creo que, perdón, Adrián, perdón por meterme, pero si en algún momento algún policía, ¿verdad?, de la fuerza pública nos llegara a escuchar, decirles de que a pesar de todo, que no todos son iguales, y que más de alguno defiende a los ciudadanos con su propia vida, haciendo valer su deber de vida oficial, ¿verdad? Y gracias a eso. Y a los que son corruptos, que chinguen a su madre. Yo, ya para finalizar,
Recuerde que este audio lo va a escuchar muchas personas. Con Rubén. Ahí lo corta. Yo concuerdo con Rubén de que la cara de la fuerza pública debería ser la misma cara que tiene diferentes servicios de la misma fuerza pública, o sea, como la GAO, el OIJ, el SER, todo, man, es que todo, o sea, todo tenga el mismo peso que tiene, man, ahí viene el OIJ, o ahí viene la GAO, o ahí viene el SER, o ahí viene el hijo de su mamá, o ahí vienen los diferentes fuerzas especiales que existan en Tiquicia, y que ojalá se les pueda dar eso. Quiero agradecerles a los 4 por haber estado un día más aquí en un episodio más. Quiero agradecerle a Falcon, a Sofía, a Rubén por los comentarios, por hablar un poquito de cada una de las cosas. Ahí si se quieren despedir uno por uno, ¿verdad, Sofía? Sí, Adrián, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias el día de hoy. Muchas gracias, también agradecer a Steven que nos ayudó bastante con su opinión. No, muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Realmente espero que el proyecto siga creciendo, ¿verdad? Y de que sea de mucho provecho para la gente que nos vaya a escuchar, y que siempre con todo el placer del mundo para ayudar a sacar a las personas de mucha ignorancia con respecto a muchos temas que tal vez son delicados, pero que realmente si nosotros no los tocamos, jamás habrá un cambio realmente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Bueno, nos vemos en otro episodio de La Cuarta Pared.